dos cuestiones que me parece que están pendientes en México en materia de libertad de conciencia y libertad religiosa, y debo citar la fuente, tomo estas ideas de un libro que publicó el doctor José Luis Soberanes en el 2001, un libro que se tituló El derecho de libertad religiosa, breve en su extensión, pero enormemente enriquecedor para sus lectores. El doctor Soberanes en ese libro apuntaba que, entre otras cosas, pero a mí las que más me llamaron la atención fueron dos. Entre otras cosas, en México teníamos pendiente el tema, que ya fue mencionado por Jorge Adame también, por cierto, de la objeción de conciencia por un lado, y el tema de la impartición de contenidos religiosos en las escuelas públicas por otro. Yo quisiera referirme de forma breve y sucinta a cada uno de estos dos aspectos porque comparto el criterio del doctor Soberanes. Me parece que son temas que deben ser planteados y que deben ser discutidos. No creo que en un sistema democrático deba de haber temas tabú o temas que nos asusten o temas que no se puedan plantear. Yo creo que no podemos asumir que aquella esfera de derechos fundamentales que Luigi Ferrajoli ha dicho que es la esfera de lo indecidible sea también la esfera de lo indiscutible. Yo creo que vale la pena, dentro de la lógica y de la órbita de los derechos fundamentales, pues discutir una serie de cuestiones que no están resueltas. Desde mi punto de vista, estas dos cuestiones ameritan esa discusión. Fundamental en la cultura y educación de los niños, presenta programas religiosos, cómo se construye una república laica ante estos poderes fácticos. Yo creo que la legislación actual ya resuelve ese problema. Los medios de comunicación que usan el espacio radioeléctrico, que el artículo 27 define como un bien público de la nación, pues no pueden tener, digamos, un sesgo religioso. Yo, sin embargo, en este punto quisiera, y abonando lo que señalaba el doctor Soberanes, decir que también a esta discusión hay que perderle miedo. Es decir, esta idea de que los credos religiosos no pueden tener medios de comunicación, yo coincido con Soberanes, a mí me parece una estupidez monumental. El problema es que siempre pensamos en la tele, es que si solo hay 3 frecuencias o solo hay 2 cadenas nacionales, le van a asignar la tercera a la religión, ya sabemos cuál. Bueno, pues eso no le parecía a mucha gente, pues a mí tampoco me hubiera parecido. Pero lo cierto es que a la tele le quedan pocos años de vida. Yo creo que todavía hay una generación de mexicanos que llega a su casa y prende la tele, pero hay muchísimos más mexicanos, y cuando digo más, traigo los números en la mano, son 40 millones que están conectados a Internet. Y en Internet el flujo es totalmente diferente. La generación de más jóvenes ya se van a informar por Internet. Es el consumo de televisión en los países más avanzados ha bajado prácticamente a cero en las nuevas generaciones. Los niños no llegan a la casa y prenden la tele y ven las caricaturas como muchos de nosotros hacíamos, porque hoy tienen Internet y se conectan muchas horas más a las pantallas de la computadora que a la televisión. Entonces, y también la tecnología está permitiendo que haya un flujo de canales impresionantes. Si uno contrata televisión por cable y hay 150 canales, a mí no me importa nada que haya 3 que transmitan contenidos religiosos. Quien quiera verlos los verá, y quien no quiera verlos no los verá. Y eso respeta también la libertad y la autonomía de las personas. Yo creo que hay que perder ese miedo. Por tanto, no veo ningún problema con medios de comunicación y religión. Y la otra pregunta que me hacían, bueno, luego llegaron 2 más, pero la otra era, ¿la poligamia debería ser tolerada en países occidentales? Bueno, no es una pregunta fácil, y aquí, digamos, la respuesta sencilla sería decir que no, y que cada matrimonio de una persona, etcétera, pero es un modelo de vida que puede servir para ciertas personas, pero puede no servir para otras. Y yo creo que también, en uso de la autonomía de las personas, deberían decidir la forma de relacionarse efectivamente con otras. Aquí la regla básica, por supuesto, es la absoluta libertad de autonomía de los contrayentes en su caso, y 2, eso es algo que todavía no superamos en México, que hay ciertas decisiones que solo deberían tomar las personas que hayan alcanzado una edad adulta. Y para mí, el matrimonio es una decisión tan importante que no debería de permitirse a los 15 o a los 16 años. Si uno con cierta edad se equivoca
en ese tema. Ahora imagínense un adolescente de 15, 16 años. Vaya, esto para mí el matrimonio de 18 padres, ya si eres mayor de edad y ya eres ciudadano con plenos derechos y te quieres tirar por la borda, bueno, tírate por la borda. Pero eso que sea responsabilidad solamente de adultos en ese sentido. Bueno, y para, digamos, para terminar, yo quisiera retomar la agenda de avance de libertad religiosa que propone el doctor Soberanes, y quiero decir públicamente, y me congratulo de coincidir con él, que todos estos puntos que él mencionó son perfectamente asumibles en un Estado democrático. Yo estoy de acuerdo. Todos estos puntos no vulneran, no derrotan ni a la democracia ni al Estado. Yo coincido con Soberanes, no se tiene por qué pedir permiso para ejercer ninguna libertad. Las libertades son para eso, para ser ejercidas. No están para que paternalistamente o generosamente un funcionario público nos palomee qué podemos hacer o qué podemos decir. Las libertades están para ejercerse, y cualquier tipo de condicionamiento previo o permiso pone en jaque esa libertad. Por tanto, yo estoy de acuerdo con que se realicen actos de culto público en público sin pedir permiso, como hablamos sin pedir permiso, como escribimos sin pedir permiso, cómo nos trasladamos de un lugar a otro sin pedir permiso. Esas son las libertades y tenemos que hacerlas más sustantivas. Los medios de comunicación, ya lo dije, por supuesto. Ministros de culto religioso y libertad de trabajo, perfectamente de acuerdo con lo que dijo Soberanes. Por supuesto, si un ministro de culto público, no pensemos en el cardenal de la iglesia más importante, no. Un ministro de un culto religioso que tiene registro ante gobernación y que es minoritario, etcétera, quiere ser director de área en la Secretaría de Economía, ¿por qué no va a ser director de área en la Secretaría de Economía o lo que sea? También él lo dijo, que no sea diputado, bien, porque los diputados no representan a todos. Pero si quiere ser funcionario público, bueno, nada más faltaba. ¿Por qué no se le va a respetar su libertad de trabajo? La objeción de conciencia en el tema del aborto, totalmente de acuerdo. Aquí nada más, y de hecho está en la legislación del DF, en la ley de salud del DF ya está reconocido. Aquí recupero una idea muy buena de Pedro Salazar, cuando él dice, sí, pero la objeción de conciencia es individual, no institucional. Es decir, si en el DF el aborto está permitido hasta ciertas semanas del proceso de gestación y una mujer acude a un hospital público, el hospital público debe garantizar que haya al menos un médico que provea del tratamiento para interrumpir voluntariamente su embarazo. No tiene que ser el médico X o el médico Y, pero tiene que haber un médico que institucionalmente garantice eso. La asistencia religiosa en hospitales, cárceles y cuarteles, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Si un preso pide en una situación que tenga que ver con su creencia religiosa o su conciencia, asistencia de un ministro de culto religioso, el Estado debe garantizar esa asistencia. Igual en un hospital, igual si lo hace un soldado. Y también estoy de acuerdo en los días de descanso obligatorio. Ahí no sé cómo le vamos a hacer. En los días de descanso obligatorio no está tan sencillo, porque efectivamente, y esta es una discusión que ya se tuvo en Alemania, hay fiestas, o mejor dicho, hay fechas que originalmente provenían de una religión, vaya, así lo con dos letras, de la religión católica, pero que ya se incorporaron a una cierta cultura laica. Vaya, la mayor parte de nosotros pensamos en que, pues en diciembre hay varios días de asueto. A lo mejor ese asueto no todos lo usamos para ir a la iglesia, pero sí lo usamos para descansar, y eso creo que es bueno que nos den ciertas vacaciones ahora en la siguiente semana, por ejemplo. Creo que eso es muy bueno, y habría que digamos, congenarlo. Pero yo terminaría de nuevo diciendo esto: todos estos temas hay que discutirlos. Hay que discutirlos con apertura, hay que discutirlos con rigor, hay que discutirlos con madurez, y no tenerle miedo. No tenerle miedo ni a la palabra aborto, ni a objeción de conciencia, ni a que los representantes de una determinada iglesia tengan medios de comunicación. Puede haber perfectamente, como lo hay en Italia, un periódico editado por la Iglesia Católica y pagado por la Iglesia Católica con distribución nacional, y pueden distribuirlo por internet y que lo lea quien quiera.
Y puede haber un canal en Sky o en Dish y que lo prenda el que quiera, y al que le aburra, pues que lo apague. Eso forma parte de la libertad de opciones que el mundo moderno, el mundo democrático, en un Estado laico nos tiene que garantizar a todos. Que el que quiera hacerlo, lo haga. Y el que no quiera hacerlo, que no lo haga, sin ningún tipo de consecuencias. Quiero empezar por el comentario, la reflexión que hace el doctor Adame acá en la mesa. Me parece muy importante y creo que subraya un dato de hecho que es en gran medida lo que nos permite tener un diálogo tan fructífero, y que es que en efecto la dimensión de la ética no es exclusiva de una u otra religión, sino la ética es un conjunto de principios y valores en el que podemos encontrar coincidencia, entre otras. Me parece que detrás de un ejercicio de diálogo, de reflexión como el que estamos teniendo, hay una serie de reconocimientos de principios éticos compartidos, y eso me parece muy relevante, independientemente de que yo no profese ninguna fe religiosa. Pero hay una dimensión del problema, es decir, no basta con encontrar el punto de acuerdo. Me parece que debemos problematizar con los efectos que tiene su aterrizaje en algunas normas colectivas. E intento explicar en qué pensaba. No voy a usar el ejemplo del aborto porque por razones de tiempo tendría que hacer un par de atajos en el argumento que dejaría una dimensión fuera, que es la discusión sobre cuándo inicia la vida humana. Y me parece. Voy a usar el ejemplo del matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo creo que es un buen ejemplo de preguntarse cuál es el arreglo normativo en el que más personas pueden desarrollar su autonomía a plenitud. Aquel en el cual la legislación prohíbe o excluye las uniones, los matrimonios, matrimonio igualitario, no solo unión, matrimonio igualitario, en la que los prohíbe o, digamos, las deja fuera, no las contempla, o aquellos ordenamientos en los cuales la legislación permite que quien quiera casarse con una persona de su mismo sexo lo haga. A mí me parece que es un buen ejemplo del tipo de arreglo normativo en el cual cabemos todos, porque cada quien, dependiendo de sus preferencias sexuales y de sus planes de vida y decisiones, podrá, en un estado en el que la norma establece la posibilidad de ejercer esa libertad, podrá, si así lo desea, ejercerla. Y si por convicciones, por preferencias o convicciones personales o convicciones religiosas decide no hacerlo, está en todo su derecho, y la legislación bajo ninguna circunstancia lo va a obligar, lo va a vincular a dar ese paso. Me parece que es ahí, en ese terreno en el cual es importante garantizar, lo vuelvo a decir, que las concepciones religiosas, los principios religiosos, los dogmas de una determinada iglesia no se traduzcan en las normas colectivas, porque eso puede suponer una imposición de modelos de vida a personas que no pertenecen a esa religión, y puede suponer restricciones al ejercicio de libertades de personas que quisieran ejercerlas y que están en su derecho de hacerlo en una sociedad democrática, además asumiendo de manera autónoma las consecuencias de decisiones en temas tan importantes. Ahí es donde creo que está el asunto. Me preguntan qué significa laico, qué significa religioso. Creo que el doctor Soberanes y el doctor Fixamudio ya han hecho alguna reflexión sobre eso, pero conecto la pregunta con otra que me hacen, diciéndome si la laicidad es una precondición para la convivencia y la pluralidad o es un principio. A mí me gusta una distinción que hace Michelangelo Bovero. Dice, a ver, la laicidad tiene dos dimensiones. Es un principio teórico, y ese principio teórico, dice Bovero, es el antidogmatismo. Y luego es un principio práctico. Es un principio práctico, político, que se traduce en la separación de iglesia y Estado y demás, pero que está orientado hacia la tolerancia. ¿Sí? Creo que en la dimensión teórica del principio del antidogmatismo, digamos, la dimensión intelectual de la laicidad, es más fácil acomodarse una persona que no tiene religión. ¿Por qué? Porque las religiones tienen un conjunto de principios que se asumen como verdades reveladas, como verdades absolutas, como verdades con mayúscula. Y entonces, bueno, es difícil hacer compatible la creencia en esas verdades con una posición antidogmática. Pero creo que en el otro terreno, en el que tiene que ver con la separación, los arreglos institucionales, los acuerdos normativos, la tolerancia,
Es posible, y como lo decía con toda claridad el doctor Fix-Zamudio, que una persona que tiene convicciones religiosas encuentre sentido y defienda el valor de la laicidad como principio institucional, como modelo de arreglo institucional. Y creo que ahí es donde podemos abonar mucho de manera conjunta, porque no es una discusión sobre la verdad de tu verdad, ni sobre el valor que tiene para ti defenderla y profesarla. Es una discusión sobre cómo encontramos el mejor arreglo institucional para poder convivir en paz, juntos, y de manera además no, no guetizada, no separada, sino una verdadera convivencia democrática entre personas que pensamos y tenemos convicciones diferentes. Y esto me lleva a la otra pregunta, que es, me dicen, ¿se debería promover la república laica en universidades privadas como la UP, la Salle, etcétera? Pero es un ejemplo del que puedo decir lo siguiente así de manera telegrafada. Uno, yo creo que un arreglo institucional que abre el espacio para el ejercicio de ciertas libertades debe permitir que en el ámbito de la escuela privada quien quiera envíe a sus hijos a una escuela religiosa. Eso me parece que es el único arreglo en el cual no se impone una restricción gravosa desde quienes no tenemos religión a quienes tienen religión. Al mismo tiempo diría dos cosas que me parece que no estaríamos en desacuerdo. Una, ojalá en esas escuelas se difunda el valor y la importancia del reconocimiento de la diversidad, de la pluralidad y de la tolerancia, que estos son principios propios de una agenda laica. Y no creo que esté peleado que estas instituciones tengan una adscripción religiosa y que al mismo tiempo asuman un compromiso con la importancia de la agenda de los principios axiológicos que sostienen la laicidad. ¿Por qué? Porque creo que Miguel Carbonell lo decía muy bien, ya lo cité hace unos minutos. Es importante que la escuela no solo sea el espacio en el que se reproduce nuestro modelo de vida y el modelo de vida que estamos acostumbrados en casa y el modelo de vida de nuestros familiares, de nuestros primos, no, es importante que la escuela sea un espacio en el que encontramos, enfrentamos y debemos de convivir con personas que tienen modelos de vida distintos. Porque esa es la naturaleza de la sociedad en la que vivimos, y no solo de la sociedad mexicana, sino del mundo en el que nos toca vivir. Es un mundo de diversos, y aprender que el diverso no es, como decían, no sé la palabra clínica, no es un degenerado, creo que esa es la palabra. Aprender que el diverso no es un degenerado, es simplemente alguien que tiene otra cultura, otra religión, etc. Es fundamental para que en verdad quepamos juntos y convivamos juntos en un estado democrático en el que todas nuestras identidades tienen simultáneamente carta de identidad. Y esto me lleva a, son dos cositas más. Una que quiero colocar, aprovechando que el doctor Soberanes será quien interviene, y es solo una observación. La preocupación sobre la reforma del artículo 24 en realidad estuvo generada pues, por yo creo que una enorme torpeza política de un diputado. Es decir, un diputado, no recuerdo el nombre, un diputado del Partido Revolucionario Institucional, López Pescador, que en algún momento redacta una propuesta de reforma del artículo 24 en el que, junto con las modificaciones a las que hemos hecho referencia, se incorporaba un párrafo en el que decía precisamente que las instituciones, las organizaciones religiosas, las iglesias, iban a tener derecho a educar en materia religiosa en la escuela pública. Bueno, eso generó una reacción de la opinión pública muy fuerte, que me parece que el 24 reformado viene cargando con esa mala fama. Lo que hizo el diputado fue retirar la iniciativa, el asunto ahí quedó, no pasó ni siquiera debate en comisiones, pero digamos que ahí hubo una mala idea que, por supuesto, que generó legítimas, creo, suspicacias. Y creo que legítimamente generó en quienes creemos la importancia de todo lo que acabo de decir, y no repito, pues el temor de que hubiera una agenda que quisiera precisamente, lo vuelvo a decir usando esa palabra, colonizar la escuela pública con contenidos no de hecho religioso, sino de adoctrinamiento religioso. Y creo que ahí es donde estuvo el asunto. Y eso, Miguel, explica por qué la resistencia a que las instituciones religiosas tengan concesiones de medios de comunicación, porque solo se justifica y entiende esa preocupación, digamos, si se conciben las iglesias como poderes. Y eso es algo que va a depender de contextos, de momentos históricos,
de grado de pluralidad religiosa en una sociedad, de arreglos institucionales. No fue lo mismo discutir lo que discutió la Comisión Stasi en Francia sobre el fenómeno del velo y el fenómeno de la pluralidad religiosa en la Francia de los 90 de lo que hubiera sido en la Francia de los 70. Y no fue la misma esa discusión ahí de la que fue en Inglaterra, porque ahí los contextos importan. Y no podemos perder de vista que una iglesia en este país tuvo durante mucho tiempo no solo una hegemonía, como la que sigue teniendo en términos de número de creyentes o de adscritos de creyentes, sino también una agenda política y un enorme poder político. Y esa es, digamos, creo, la razón que no significa que no pueda superarse esa restricción, pero significa que solo se debe superar si ciertas condiciones se cumplen. Y esas condiciones suponen una afirmación de ciertos anclajes del Estado laico que me parece que son importantes y que hay que salvaguardar. Y la última libertad religiosa, está muy difícil la pregunta. ¿Quién está pidiendo libertad religiosa en el episcopado mexicano? Peña Nieto. Me disculpo porque me la trajeron. En este momento es una pregunta demasiado larga y no quiero abusar ya del tiempo.